En este sermón sobre Efesios, capítulo 1, versículo 4, titulado Santos y sin mancha delante de Él, en amor, el Dr. Martin Lloyd-Jones explora esta doctrina de que los creyentes son elegidos por Dios para ser santos. Siguiendo el ejemplo del apóstol Juan, Pablo afirma que el propósito de Dios en Cristo para su pueblo es deshacer, quitar y rectificar por completo los efectos del pecado y la caída. Al hacer a su pueblo santo y sin mancha delante de Él, Cristo destruye la obra del diablo. La capacidad de estar en la presencia de Dios y tener comunión con Él es el objetivo último para todos los cristianos. En Cristo, el creyente tiene un nuevo amor y afecto por Dios. La salvación no es nada menos que una nueva relación con Dios, mediante la cual el cristiano puede estar delante de la presencia de su Creador. Si este es el fin para el cual Dios ha elegido a su pueblo, entonces debemos preocuparnos por predicar la santidad a otros. La santidad no es una adición que se agrega después de que alguien es salvo. Debido a que el cristiano ha sido elegido por Dios, Dios los hará santos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Efesios, capítulo 1, versículo 4, e inicio del 5. Antes de continuar con el resto del versículo 4, debemos notar que el apóstol se asegura de decirnos que no solo hemos sido elegidos, sino que hemos sido elegidos en Cristo. Dios nos ha separado, nos ha elegido fuera del mundo para ser los herederos de grandes bendiciones, y todo es en y a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor exposición de este pasaje que la que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, comúnmente conocida como la oración sacerdotal de nuestro Señor. Allí encontramos a nuestro Señor haciendo afirmaciones sobre sí mismo, como, «Le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste». Versículo 2. La enseñanza es que el Padre le ha dado estas personas al Hijo. O tome el versículo 6. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Estos cristianos, incluyéndonos a ti y a mí, pertenecían a Dios antes de que se convirtieran en el pueblo del Hijo. Nuestra posición no depende principalmente de lo que hacemos, incluso no depende principalmente de la acción del Hijo. La acción principal es la del Dios Padre, que eligió para sí un pueblo de entre toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Y luego dio a estas personas que Él había elegido al Hijo, para que el Hijo los redimiera e hiciera todo lo que fuera necesario para su reconciliación con Él mismo. Esa es la enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Él vino al mundo y realizó su obra por estas personas que le habían sido dadas por el Padre. Entonces Jesús continúa diciendo, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Versículo 9. Pero es de vital importancia que recordemos que todo se hace en Él. El apóstol repite constantemente la verdad de que no hay absolutamente nada que se dé al cristiano, aparte de nuestro Señor Jesucristo. No hay relación con Dios que sea verdadera y salvadora, excepto la que es en y a través del Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Habiendo establecido estas verdades, ahora podemos proceder al resto de esta gran declaración. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Aquí encontramos que cada frase, casi cada palabra, exige la consideración más cuidadosa y seria. Cada declaración está llena de verdad, una verdad vital, verdad de suma importancia. Por lo tanto, pasar por alto estas grandes declaraciones trascendentales sería imprudente. De hecho, sería realmente pecaminoso. Se nos dice que hemos sido elegidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Una vez más, el apóstol nos da uno de esos extraordinarios resúmenes de todo el Evangelio. Él declara que el propósito de Dios para su pueblo
es deshacer, eliminar y corregir completamente los efectos del pecado y de la caída del hombre. El objetivo de Dios en la salvación es corregir por completo todos los resultados y consecuencias de ese terrible y desastroso evento. Esto se hace evidente en las Escrituras. Por ejemplo, leemos en el versículo 8 del tercer capítulo de la primera epístola de Juan: «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». La caída fue la obra del diablo. Cuán tontos son aquellos que piensan que pueden elegir y escoger partes de la Biblia y rechazar otras a su antojo. La Biblia es un todo, y no tenemos esperanza de entender el Evangelio del Nuevo Testamento, a menos que aceptemos los primeros capítulos del libro de Génesis, con su relato sobre la caída del hombre. Aquí, en estos versículos del primer capítulo de esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo procede a mostrar que la obra del diablo se está destruyendo y deshaciendo. Para que estas personas que Dios el Padre ha dado al Hijo estén completamente libres de todos los efectos y consecuencias de ese evento trágico, al que llamamos la caída del hombre. El apóstol dice que el propósito de Dios en la elección es que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Él dice tres cosas: debemos ser santos y sin mancha, delante de Dios y en amor. La primera declaración consta de dos elementos: santos y sin mancha, y obviamente son complementarios entre sí. El apóstol nunca usa palabras sin pensarlas. Utiliza dos palabras que describen lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Ambas se refieren a la santificación. Algunos han pensado que el apóstol se refería a la justificación, pero obviamente no es así. Las palabras se refieren a la santificación, no solo a nuestra posición, sino a nuestra condición interior, nuestra santificación. Creo que el apóstol usó los dos términos porque deseaba exponer esta doctrina en toda su plenitud. En el versículo 27 del capítulo 5, utiliza el término sin mancha, y luego santos y sin mancha. Podemos mostrar la diferencia entre estas dos declaraciones de esta manera. Santo denota un estado de pureza interna, y sin mancha expresa una condición de pureza externa. La palabra santo es el término más fuerte, porque se refiere a la condición interna, pero la condición externa también es importante. La imagen transmitida es la de un fruto que no tiene manchas, ni partes en decadencia, no es incipiente, ni putrefacto. Es perfecto, es completo, por dentro y por fuera. El apóstol mismo explica esta idea en el 5º capítulo, versículo 27 de esta epístola, donde dice que el propósito último de Cristo para la Iglesia es que no solo sea santa, sino también sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. La Iglesia debe estar sin manchas externas, y al mismo tiempo pura internamente. Debe ser perfecta, por fuera y por dentro. Otra forma de expresar la diferencia es decir que somos santos positivamente, y además somos sin mancha ni arruga, negativamente. Eres positivamente santo, y al mismo tiempo, negativamente con respecto a la contaminación, y es bueno mirar el asunto de ambas maneras. En la práctica, lo que se da en segundo lugar, generalmente se da en primer lugar. Tomamos una vista externa, y no parece haber nada que esté obviamente mal, pero el hecho de que algo parezca inmaculado por fuera, no garantiza que sea lo mismo por dentro. Negativamente puedes estar sin manchas, pero positivamente no pasas la prueba. Los dos términos, tomados juntos, significan una pureza esencial, un estado de salud integral. Expresa una vida verdadera y real, sin que nada le reste nada. Una armonía perfecta con cada parte, que cumple la función para la que fue diseñada. En perfecta armonía donde todo funciona sin discrepancia y con unanimidad. Mirándolo negativamente, significa que el pecado en todos sus efectos y aspectos está completamente ausente. La santidad es en última instancia un atributo esencial de Dios. Dios mismo ha dicho, «Sed santos porque yo soy santo». No podemos concebir eso, pero se nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Podemos decir positivamente que la santidad es luz
y negativamente, que no hay ningunas tinieblas. No podemos ir más allá de eso. Hablamos esencialmente de un ser perfecto, de la perfección absoluta, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dios es luz, y gloria, y perfección absoluta. Él es absolutamente puro, sin ninguna sospecha de aleación o mezcla. Y lo asombroso que se nos dice aquí es que Dios nos ha elegido en Cristo para llegar a ser como Él. Ese es su plan y propósito para nosotros. Ese es nuestro destino, ser como Dios, santos y sin mancha. Pero debemos pasar al segundo término, santos y sin mancha delante de Él. Aquí nuevamente, encontramos una frase que podemos pasar por alto fácilmente y considerar de poca importancia. Pero significa que estamos en la presencia de Dios, realmente delante de Él. Es otra forma de decir que estamos en comunión con Él, que estamos en compañerismo con Él. Nuevamente, dejemos que el apóstol Juan explique al apóstol Pablo. No es que él declare la verdad más claramente, sino que se complementan mutuamente. El objetivo de Juan al escribir su primera epístola se describe así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego procede a decir: estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. En otras palabras, delante de Él, como lo usa Pablo, significa que el objeto y propósito de nuestra llamada y elección es que podamos caminar con Dios. No solo que podamos entrar en una comunión consciente con Dios, sino que podamos caminar y permanecer en esa comunión, o como lo expresa Juan, caminar en la luz con Dios. Una luz interesante se arroja sobre esto en una declaración que se hace acerca de Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis, donde se nos dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa fue una invitación de Dios a Abraham para dar un paseo con él. Eso es lo que significa la salvación. Ese es realmente el fin y el objetivo de la misma. El hombre al principio fue creado por Dios y fue puesto en un jardín. Allí vivió una vida de perfecta correspondencia con Dios. Vivía con Dios, hablaba con Dios, caminaba con Dios. Esta es una frase que se encuentra ocasionalmente en el Antiguo Testamento. Enoc caminó con Dios. Por supuesto, para hacerlo, un hombre debe ser perfecto, porque Dios es perfecto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós, capítulo 3, versículo 3. No puedes mezclar luz y tinieblas, lo correcto y lo incorrecto, el mal y el bien. Caminar delante de Dios y ser perfecto son inseparables debido a la naturaleza de Dios. La tercera expresión es en amor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Los comentaristas han dedicado mucho tiempo a esta frase, y su principal interés es dónde ubicar esta expresión. La versión Reina Valera 1960 coloca en amor en el mismo versículo que predestinados, que pertenece al versículo 5. Otros mantienen que debería estar unido a la palabra escogidos, como lo traduce la versión Nueva Traducción Viviente, donde leemos: Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Pero la versión Reina Valera 1909 adjunta en amor a la frase santos y sin mancha delante de Él. Y esa versión dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. La decisión sobre cuál de estas tres posiciones es la correcta no se puede tomar por razones lingüísticas. No es una cuestión del significado preciso de las palabras. Debe decidirse por motivos teológicos y doctrinales, y personalmente no dudo en afirmar que lo que se encuentra en la versión Reina Valera 1909 es correcto. Pertenece precisamente a esta definición de santidad,
así como delante de Dios, también es una definición de santidad. Dicen lo mismo desde diferentes puntos de vista. Permítanme explicarlo. No hay duda de que la esencia de la santidad es el amor. Pablo en el capítulo 13, versículo 10 de la epístola a los Romanos, dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Solo concebimos la santidad de verdad cuando la concebimos en términos de amor. El amor es lo opuesto a la enemistad, lo opuesto al odio, lo opuesto a la contienda. El apóstol está diciendo que como resultado de la elección de Dios, la obra de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, lo que sucede es que el pecado es quitado, el obstáculo entre nosotros y Dios es removido. Y así podemos presentarnos delante de Él. Y no solo eso, sino que nos presentamos delante de la presencia de Dios en amor. Estar ante la presencia de Dios como nuestro juez es algo terrible de contemplar. Lo más importante que se ha hecho por nosotros en nuestra salvación es que estamos delante de Dios en amor. Este es el mayor resultado de deshacer, quitar y rectificar por completo los efectos del pecado y la caída. La condición del hombre por naturaleza, como hemos visto, es exactamente lo opuesto a esa santidad y amor. Es enemistad contra Dios. Su mente no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo. Muchos discuten esta verdad y afirman que conocen a personas que no son cristianas, pero que creen en Dios y le adoran. Pero cuando nos tomamos la molestia de averiguar el tipo de Dios que adoran, descubrimos que no es el Dios de las Escrituras. Es el Dios de la filosofía, un Dios que han conjurado en sus propias mentes. Han eliminado del Dios revelado en las Escrituras todo lo que no les gusta. No creen en la ira, no creen en el juicio, no creen en la justicia, ni en la enseñanza sobre la sangre de Cristo y la muerte en la cruz. Rechazan la esencia de la revelación bíblica, y así se demuestran a sí mismos como enemigos de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Cuando el hombre cayó, comenzó a odiar a Dios, y como resultado de la caída, el hombre está en oposición a Dios y está enemistado con Él. Pero como resultado de la salvación en Cristo, aparecemos delante de Dios en amor. Por lo tanto, es incorrecto adjuntar las palabras en amor al siguiente versículo, o adjuntarlas a la palabra escogidos, como si fueran una descripción de Dios. Estas palabras son una descripción de nosotros mismos. Si somos cristianos, amamos a Dios, nos deleitamos en Él. La santidad del hombre que está en Cristo, la santidad del cristiano, no es una conformidad mecánica a la ley, ni es solo moralidad. Un hombre puede ser moral sin amar la santidad. La moralidad es una cualidad negativa, significa no cometer pecado. Pero eso no es santidad. La santidad es positiva, es esencialmente una cuestión de amor. El cristiano es alguien que ama la santidad y aparece delante de Dios porque es santo en amor. Tiene hambre y sed de justicia, se deleita en la ley de Dios. No la obedece como una tarea, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso constituye una de las mejores pruebas de si somos cristianos o no. ¿Tenemos que forzarnos a vivir la vida cristiana? ¿Disfrutamos vivir como cristianos? ¿Deseamos ser cada día más semejantes a Cristo? Estas son las pruebas, y son pruebas de amor. La ley de Dios realmente nos llama a amar. Nuestro Señor mismo enseñó esto en una ocasión cuando ciertos hombres vinieron a Él un día, tratando de atraparle haciéndole preguntas. Le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Su respuesta fue que el primero de todos los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 31. El objetivo de la ley es primordialmente el amor, tu relación con Dios, luego tu relación con tu prójimo. Todo es una cuestión de amor.
Así que debemos ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, amando la ley de Dios, deleitándonos en ella, y no simplemente conformándonos mecánicamente a un patrón moral. La enseñanza del apóstol es que el fin y el objeto último de la elección de Dios, de nuestra elección, es que debemos llegar a ser personas de ese carácter. Por supuesto, no alcanzamos esa perfección en esta vida y en este mundo. Ese es el objetivo final. La voluntad de Dios para nosotros es la perfección absoluta, y nosotros, los cristianos, nos presentaremos finalmente ante Él, irreprensibles e inmaculados, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Nadie podrá acusarnos. Seremos como nuestro Señor. Pero no olvidemos que, aunque solo alcanzaremos esa perfección en el mundo venidero, esa perfección ha comenzado en este mundo. El principio está en nosotros aquí y ahora. La semilla ya ha sido implantada en nosotros. Esto es lo que enseña el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 2 de su primera epístola. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ya está en nosotros en embrión, en su esencia, su simiente permanece en nosotros. El autor de la epístola a los Hebreos expresa esto en el tercer capítulo, versículo 1 de esta epístola cuando escribe: Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El cristiano es participante del llamamiento celestial. Eso significa que somos santos. Este principio de santidad está en nosotros aquí y ahora. Ya somos participantes de la naturaleza divina, y la naturaleza divina es santidad. Esta santidad esencial está en nosotros, y crecerá, y se desarrollará, hasta que finalmente seamos absolutamente perfectos en la presencia de Dios. El apóstol nos dice que este es el objetivo final de ser elegidos. Hago una pregunta en este punto. ¿Te sorprende que esto sea lo primero que el apóstol nos dice? ¿Esperábamos algo más, como que Dios nos ha elegido para que seamos perdonados? Eso no es lo primero que Pablo nos dice. En cambio, escribe, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Al hacerlo, el apóstol es coherente con toda la enseñanza bíblica. ¿Por qué debe ser esto lo primero? La respuesta es que es el plan de Dios, el propósito de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. El deseo de Dios para nosotros es que seamos santos, antes que nuestra felicidad, o cualquier otra cosa. Porque Dios es santo, esto debe ser siempre lo primero. Recuerda también que estamos en Cristo. Lo que nos hace cristianos es que estamos en Cristo. No solo el perdón, aunque eso es esencial. Y si estamos en Cristo, debemos ser santos, porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos, capítulo 7, versículo 26. A la luz de todo esto, hay ciertas deducciones esenciales de mayor importancia. La salvación significa, en primer lugar y sobre todo, estar en la relación correcta con Dios, nada menos que eso. La salvación no debe ser pensada principalmente en términos de felicidad, o en términos de leyes o moralidad. No debe ser pensada primordialmente en términos de perdón. No debemos pensar en ella en términos de la ayuda que Cristo nos va a dar, en orientación o cualquier otra cosa. En primer lugar, significa estar en una relación correcta con Dios. Eso debe ser así, porque la esencia del pecado es la separación de Dios. Eso lleva a la miseria y a que nos convirtamos en esclavos del diablo. Pero el problema principal es la pérdida de la relación con Dios. Por lo tanto, esto debe ser lo primero en la salvación. Y si alguna vez hemos pensado en nuestra salvación en términos distintos a nuestra reconciliación con Dios y estar en una relación correcta con Dios, hemos interpretado erróneamente la enseñanza bíblica de la salvación. En segundo lugar, porque la salvación se refiere esencialmente a nuestra relación con Dios, debe necesariamente, siempre, desde el principio hasta el final, pensarse en términos de santidad. Todo en la salvación está destinado a llevarnos a ese fin de santidad. Por lo tanto, el apóstol lo pone primero. Todo en la salvación está destinado a ese fin y conduce a ese fin. De ahí deduzco que es equivocado
y una mala interpretación de las Escrituras, el separar la justificación de la santificación. La Escritura enseña que, en primer lugar, la salvación implica una relación correcta con Dios. Por lo tanto, la salvación siempre debe pensarse desde el principio hasta el final en términos de santidad. Por lo tanto, es completamente incorrecto que un hombre diga que tiene justificación, pero que aún no ha pasado a la santificación. No puedes ser justificado ante Dios y decidir más tarde ser santificado. No hay nada más peligroso o no bíblico que la división o separación completamente ilógica de estas dos cosas. La santidad es el comienzo y el fin de la salvación, y todo en la salvación está destinado a llevarnos a ese fin. Por lo tanto, debemos comenzar siempre con la santidad, tal como lo hace la Escritura. Entonces, definitivamente, la predicación de la santidad es una parte esencial del evangelismo. Destaco este asunto porque existen ciertas ideas bastante diferentes sobre el evangelismo, algunas incluso que sostienen lo contrario. Mantienen que en el evangelismo, el predicador no trata la santidad. El único objetivo es conseguir que las personas sean salvas, y luego más adelante se les puede llevar a la santidad. Pero, ¿qué es la salvación? Ser salvado es estar en una relación correcta con Dios, y eso es santidad. El propósito fundamental del evangelismo es, en primer lugar, decir a los hombres lo que el pecado ha hecho en ellos, decirles por qué son lo que son, es decir, porque están separados de Dios. Es decirles que lo que necesitan por encima de todo no es sentirse felices, sino ser restituidos a una relación correcta con Dios, quien es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Pero eso significa predicar la santidad. Separar estas dos cosas, me parece, es negar la enseñanza bíblica esencial. Debemos empezar con la santidad y continuar con ella, porque es el fin para el cual somos elegidos y liberados. Nunca debemos pensar en la santidad como algo en lo que podamos decidir participar. Si no eres santo, no eres cristiano. Estas cosas van juntas. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No puedes dividir a Cristo o seleccionar partes de Él. O estás en Cristo, completamente en Cristo, o no, estás en Él. Y si estás en Él, entonces eres santo. Además, dado que hemos sido elegidos para la santidad, debemos y seremos santos. Esta es una afirmación sorprendente, pero es necesariamente cierta a la luz de esta declaración del apóstol. Según Pablo, no somos elegidos con la posibilidad de santidad, sino con la realización de la santidad. Dios no nos ha elegido antes de la fundación del mundo para crear la posibilidad de santidad para nosotros. Nos ha elegido para la santidad. Es lo que Él ha dispuesto para nosotros, no posibilidades, sino una realidad. Por lo tanto, hago esta solemne aserción, que aquellos que no aprecian esta verdad y no muestran señales de santidad en sus vidas, no son elegidos, no son cristianos. Ser elegido y ser santo son inseparables. Por mucho que conozca la doctrina un hombre, por mucho que contienda por la elección y la predestinación, si no hay un elemento de santidad en él, no ha sido elegido. Es posible ser intelectualmente ortodoxo y aún no ser cristiano. El hombre que es elegido para la santidad, y si no hay evidencia de santidad en su vida, es prueba de que no ha sido elegido. Estos son pensamientos solemnes, y sin embargo son inevitables a la luz de esta declaración de las Escrituras. Mi comentario final es que la enseñanza de nuestra elección en Cristo, en lugar de llevarnos a lo que se llama antinomianismo, es decir, a la holgazanería en la vida y en la forma de vivir, debe ser el más grande incentivo para la santidad. Muchos han intentado argumentar que la doctrina de la elección llevará a los hombres a decir, si he sido elegido, todo está bien, no importa lo que haga o deje de hacer. Pero esa no es la doctrina de la elección. De hecho, es exactamente lo contrario, y por la siguiente razón. Debido a que el propósito de Dios para sus elegidos es que sean santos, esto se llevará a cabo. Lo que quiero decir es que si Dios te ha elegido para salvación, Dios te hará santo. Si tontamente no estás dispuesto a ser guiado por Dios y a ser atraído por su amor, Él
porque te ha elegido, empleará otro medio para hacerte santo. Esto se indica en lo que leemos en el capítulo 12, versículo 6 de la epístola a los Hebreos. Porque el Señor al que ama, disciplina. El hombre que no está siendo disciplinado es un bastardo, no es un hijo de Dios. ¡Qué declaración tan trascendental! Dios, que te ha elegido para la santidad, te hará santo. Y si la predicación del Evangelio no lo hace, Dios tiene otros medios y métodos. Puede derribarte con enfermedades, puede arruinar tu negocio. Dios te hará santo porque te ha elegido para la santidad. El antinomianismo es un sinsentido. Si eres elegido de Dios para la santidad y para estar sin mancha, Él te llevará a ese estado. Y si te le enfrentas, bueno, entonces, te pueden suceder cosas terribles. Pablo también explica esto en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Cuando se trata del servicio de la comunión, dice que, porque ciertos cristianos no se examinan a sí mismos, muchos están débiles y enfermos, y algunos incluso duermen. Es decir, algunos están incluso muertos, porque no se juzgaron a sí mismos, Dios los corrigió. Estamos en las manos de Dios, y estamos llamados a la santidad. Él nos quiere hombres santos, y Él nos hará santos. Pero no solo funciona de esa manera, también funciona de la siguiente manera. Si crees que esta enseñanza es verdadera, y si comprendes su significado, tu propia mente trabajará con todas sus fuerzas en dirección a la santidad. Si yo supiera que estaré en presencia de una persona famosa o importante, me prepararía para la ocasión. La misma realización del privilegio te hace hacerlo. De la misma manera, cuanto más te des cuenta de esta verdad bíblica, a medida que la creas y la entiendas, te entregarás a una mayor lucha por tu santidad. La perseguirás, como nos insta a hacerlo el autor de la epístola a los Hebreos cuando nos dice, «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Este es un llamado de amor. Nos llama a amar a Dios en Cristo. Y si queremos estar en su presencia, entonces no permitiremos que haya ni siquiera la más mínima sospecha de decepción en nosotros. No queremos fallar o ser indignos ante Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. No hay nada que promueva tanto la santidad como esta gran doctrina, esta preciosa verdad, que nos dice que porque somos elegidos de Dios, vamos a estar con Él y vamos a ser como Él. No hay tiempo que perder. Debemos estar en movimiento. No puedo decir, soy elegido, y por lo tanto, puedo hacer lo que quiera, seré perdonado. Funciona en la dirección opuesta. Nuestro sentido de honor está involucrado, el amor está involucrado, el deseo de complacer está involucrado. Todo argumenta a favor de la santidad. Por sobre todas las cosas, esto es lo primordial. Que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Sabes que estás viviendo en la presencia de Dios y caminando con Él en la luz? ¿Lo amas? ¿Sabes que vas a estar con Él por toda la eternidad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.